Estamos aquí desde Quibdó en el encuentro con la Comisión de Guardianes del Río Atrato, pero también motivados porque las últimas cifras de deforestación mostraron que los núcleos del Pacífico, y uno de esos aquí en la cuenca del Atrato de deforestación, creció por encima del 23%. Y eso nos preocupa. Llegó el momento de la implementación del plan de contención de la deforestación en el Pacífico y llegó el momento de priorizar uno de los trabajos más importantes bajo la sentencia del río Atrato como sujeto de derechos. Entonces estamos hoy concertando con la Comisión de Guardianes del Río Atrato y ayer en un foro con todas las instituciones públicas la hoja de ruta en el marco del nuevo plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez para avanzar en esa protección integral y como representante legal hacer que los derechos del río Atrato se cumplan, se respeten. Creemos que el trabajo no puede ser solamente de fuerza pública. Precisamente ayer con el viceministro de Defensa nos comprometimos a hacer un Consejo Nacional contra la deforestación y delitos ambientales acá en el Pacífico para ver el problema de forma integral. ¿Qué significa de forma integral? Significa que tenemos que trabajar de la mano de esas comunidades en acuerdos sociales que les permitan salir de esa minería ilícita. Hay que trabajar en los procesos de formalización, pero también de cambio de las prácticas de minería de oro en el Chocó, una de las regiones más biodiversas del mundo, en donde deberíamos apuntarle a un oro comunitario, un oro verde, un oro que proteja la biodiversidad y que por lo tanto tenga mejor valor en el mercado, y un oro legal, comunitario y social. Y tercero, que tenemos que no solamente destruir las dragas y dragones, que ha venido haciendo un trabajo importante el Ministerio de Defensa en ese sentido, sino profundizar la investigación criminal de los determinadores de esto y su relación también con grupos armados que están en la zona. Vienen además los diálogos de paz total con el ELN en la región, hay conversaciones con las EMC y hay otros grupos armados que son parte de esta cadena. Entonces, ese es abordaje integral el que queremos traer en el mes de agosto en el Consejo Nacional contra la Deforestación y Delitos Ambientales que realizaremos acá en el departamento del Chocó frente al tema de la minería ilegal y recogiendo el trabajo de muchos años que muchas instituciones han hecho. Esto no es un fenómeno nuevo, pero tenemos que recogerlo y darle más sistematicidad para poder avanzar, sobre todo también en algo clave que es fortaleciendo la gobernanza de los consejos comunitarios y fortaleciendo su capacidad de gobernanza sobre los territorios. Lo primero que habría que decir es que hay que trabajar de la mano de todas las autoridades. Una autoridad ambiental sola, territorial, una corporación no le puede hacer frente a un fenómeno tan grande como esta minería criminal. Sin embargo, también tiene que cumplir su trabajo y su labor, pero es una articulación. Por eso en el CONALDEF se encuentran las fuerzas militares, la Fiscalía, está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ambiente, está la Procuraduría, entonces todas las entidades nos articulamos. Lo segundo es que la gobernanza de los consejos comunitarios es clave. Y yo creo que ahí el gobierno nacional nos corresponde trabajar de la mano para que las autoridades de los consejos comunitarios sean lo más representativas y legítimas. Eso se requiere un trabajo articulado con el Ministerio del Interior, porque el fortalecimiento de la gobernanza de los planes étnicos y de los planes de vida de las comunidades étnicas en el Pacífico y que tengan la capacidad de implementarlos es lo que nos garantiza una mejor gobernanza territorial, es clave para que precisamente estos actores ilícitos no vayan penetrando todo. Y tiene razón que la formalización minera, pero en el marco de un ordenamiento ambiental y territorial, por eso en el capítulo 4 de la Ley 70 se habla de del trabajo de ordenamiento territorial de los consejos comunitarios para que sea una decisión colectiva dónde hacer minería y dónde no y a qué escala. Entonces esa es la aproximación integral. No es fácil, es un territorio enorme, con unas distancias geográficas muy grandes y donde necesitamos es fortalecer esa cohesión, pero creo que si le damos un abordaje más completo podemos tener mejores resultados que simplemente acciones de cada uno de los sectores, pero sin esa articulación. Ese 23% se da principalmente en la zona de Sanquianga y también en Río Sucio, y eso tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola. Tiene que ver con la situación también obviamente de minería que tenemos y también de tráfico ilegal de madera. Entonces tenemos que precisamente generar, como estamos haciendo en Amazonía, un proceso en donde sostener el bosque en pie sea mucho más rentable que deforestarlo.
y que la gobernanza del territorio se fortalezca alrededor de ese proyecto posible. Eso es complejo, pero es necesario hacerlo. Digamos, comparado con lo que es la deforestación amazónica en hectáreas no es tan grande, pero no nos sirve que haya un incremento de la deforestación en esos dos núcleos, sobre todo Río Sucio y Sanquianga, y necesitamos, por lo tanto, fortalecer la gobernanza allí. Ellos están planteando un fortalecimiento de la gobernanza de los guardianes. De eso estamos discutiendo en este momento, nos están haciendo una propuesta y estamos hablando de cómo tenemos que sacar la sentencia de la institucionalidad y del Consejo de Guardianes y llevarla a los territorios con las comunidades. Ese es el punto clave. Para eso el Ministerio de Ambiente ha puesto una fase inicial de 3.000 millones ahorita este semestre para la estructuración de la restauración ecológica. Hemos hablado de trabajar en 6 subzonas dentro de la cuenca del río Atrato, cada una con ecosistemas que van desde el páramo hasta el mar, porque la cuenca es bien compleja, y articulando, como dice el quinto eje de nuestro plan de desarrollo, la convergencia regional, a todos los actores en esos planes subregionales concretos, a partir de los cuales queremos desatar una acción de protección del río Atrato y una acción de hacer respetar los derechos del río Atrato, pero de la mano del territorio y la gente en las comunidades. Es un pacto directo entre el Estado y la gente. Y los guardianes tienen el derecho y el deber de ser veedores de ese proceso, de ser educadores ambientales, de amplificar culturalmente el mensaje del derecho que tiene el río Atrato y los 4 derechos que le reconoció la Corte, y cómo vamos a estructurar eso organizativamente, presupuestalmente y el trabajo en territorio. De eso se ha tratado estos 2 días. Creo que van a salir muy buenas noticias para el Chocó. Uno de esos compromisos, por ejemplo, es hacer este CONALDEF aquí en el Chocó.